Hola, mi nombre es Lizeth Boom y vamos a hablar en esta sesión sobre lo que es construir la matriz de investigación. Me refiero a hablar de los andamios de la plataforma de lanzamiento. Siempre es importantísimo cuando emprendemos un reportaje de investigación hablar de planificación. O sea, no podemos partir de la nada. Casi que la garantía del éxito de una investigación parte de la planificación. Desde un comienzo debemos tener muy claro cuál va a ser esa plataforma de lanzamiento de nuestro reportaje. Y para esto, bueno, hay muchas fórmulas, algunos le prefieren llamar matriz, y no es más que la lista, tener claro la lista de requisitos para comenzar a investigar, para hacer un trabajo de investigación. Bueno, esto lo podemos ordenar en un Excel o en una hoja en blanco, en una plantilla, en lo que nos convenga más, nos parezca mejor, pero lo importante es que siempre tratar de llenarla desde antes, tenerla muy claro desde el comienzo de nuestra investigación. Entonces tenemos que esta matriz, en primer lugar, debe tener muy clara la hipótesis. Ya revisamos en sesiones anteriores de qué se trata la hipótesis. La hipótesis va a ser la gran hoja de ruta, o sea, la pregunta guía de toda nuestra investigación. La matriz la vamos a diseñar como eso, como la hoja de ruta que nos va a orientar por dónde y va, en la medida de lo posible, garantizar los buenos pasos de nuestra investigación. Entonces tenemos en primer lugar eso, la hipótesis, que nos va a guiar eh, en todo el camino. Ahora, también esto tenemos que considerar que puede cambiar, pueden surgir otras hipótesis en el camino, por lo cual también es importantísimo plantearnos dos hipótesis para que, bueno, si no se puede comprobar la primera, siempre tendremos una segunda. Y bueno, podría aparecer una tercera, dependiendo de los hallazgos con los que nos vayamos eso tropezando, que vayamos descubriendo y que eso pueda cambiar la hipótesis. Eso en primer lugar. Luego tenemos, hay que revisar, muy importante, los antecedentes del tema que hemos escogido para investigar. Cuando hablo de antecedentes, no solamente es buscar lo que se ha publicado en los medios de comunicación, sino en líneas generales, ¿no? En textos de toda índole. Y si encontramos que sobre ese tema ya se ha hablado, ya se ha escrito, no debemos desilusionarnos, también podemos considerar hacer una segunda parte o una continuación de ese tema. No hay que descartarlo de ello, sino ver, por ejemplo, cuáles son las aristas que podemos abordar, que no se hayan ya tocado. Entonces, por esto es muy importante revisar los antecedentes. Se ha dado el caso de que mucha gente plantea un tema porque le parece excelente, extraordinario, maravilloso para trabajar, y resulta que ya se han publicado algunas cosas. Por eso es muy importante siempre revisar qué se ha publicado sobre el tema. Lo otro muy importante en toda esta matriz, otro de los elementos que tenemos que tener claro cuando nos planteamos un trabajo de investigación es las fuentes y la calidad de las fuentes. Aquí estamos hablando de todas las fuentes, por ejemplo, vivas a las que podríamos consultar sobre este tema. Ya sabemos, bueno, en Venezuela suele ocurrir que las fuentes oficiales están cerradas, pero estas son de las primeras que no podemos, que debemos considerar, de las primeras de la lista que hay que consultar, aunque nunca nos respondan, pero hay que tenerlas en cuenta. También las fuentes documentales que además ahora pueden ser en formato digital o en formato pues impreso, en papel, que todavía existen, pues por ejemplo el caso de los registros públicos, mercantiles. Todo esto tenemos que revisar, y también cuál es el acceso que tenemos a esta fuente. Eso es muy importante porque también va a decirnos, hablarnos de las dificultades que vamos a tener con esta investigación.
Es importantísimo hacer la lista de estas fuentes con las que contamos y las que posiblemente a las que queremos abordar y también a las que podemos aprender. O sea, cuando trabajamos o estamos manejando un tema nuevo del que no conocemos mucho, pues también se trata de aprender y de descubrir nuevas fuentes, ¿no? Del tema que estemos trabajando. Aparte, en cuarto lugar, hay que siempre plantearse cuando nos estamos ideando o diseñando o empezando con un proyecto de investigación, ¿cuál va a ser la historia mínima demostrable? Lo mínimo que podemos publicar. Esto es bien importante porque eso nos va también a no llenarnos de frustraciones en el caso de que no podamos demostrar nuestra primera hipótesis. O sea, siempre tener presente que si se cae la hipótesis máxima, siempre podremos tener algo que demostrar. Y bueno, siempre dentro de los parámetros del periodismo de investigación. O sea, porque también podría ocurrir que todo termine a lo mejor en una crónica. Y ya en ese caso, o un reportaje ya de profundidad, pero en ese caso ya no sería un trabajo de investigación. Pero sí que no desechemos al final todo nuestro trabajo, sino que tengamos siempre una historia mínima publicable, aunque aspiremos a publicar la hipótesis mayor. En quinto lugar, tenemos que revisar los obstáculos, los posibles obstáculos que tengamos. Eso pasa desde, o podemos nombrar desde el presupuesto, si contamos con los recursos para realizar este tipo de trabajos periodísticos. También revisar, evaluar el apoyo que tengamos de nuestro medio. Esto va a implicar, por lo general, un reportaje de investigación implica mucho tiempo, mucho esfuerzo, y eso los jefes, los editores en los medios tienen que tenerlo muy en cuenta. No pueden, hay que considerar, ¿no?, todo el tiempo que hay que dedicarle a un reportaje de investigación y también los recursos. O sea, todo esto hay que evaluarlo. También, por ejemplo, el caso en las coberturas, el caso del combustible en un país como Venezuela, donde hay tanta escasez de gasolina, en las dificultades de acceso a determinados lugares. Toda esta lista hay que tenerla muy presente. No vaya a ser que a mitad de camino, pues, por uno de estos obstáculos de gran peso, pues, no puedas continuar la investigación. Lo otro que también hay que evaluar y tener muy presente son los pantanos jurídicos y también los técnicos. Aquí hay que también, en la medida de lo posible, siempre consultar con algún experto legal, ¿no? ¿En dónde nos podemos meter? ¿En dónde podemos estar flaqueando? En qué tema, qué punto podríamos meternos en problemas legales, ¿no? Eso, bueno, por supuesto, para evitar las demandas contra el medio, en primer lugar, pero también con que no vayamos a vulnerar, por ejemplo, leyes, o a vulnerar, a exponer a personas, a víctimas, y a revictimizar a algunas personas que hayan, por ejemplo, sufrido abusos y también violaciones de derechos humanos. Entonces, esto es muy importante. Siempre tener como esa asesoría o esa revisión de la parte legal. Y bueno, por supuesto, de los técnicos, ¿no? Si queremos, si nos planteamos a lo mejor proyectos muy ambiciosos, que requieren pues de gran apoyo técnico y no contamos con ellos, pues también hay que revisar eso. O también el acceso a Internet, cuánto acceso a Internet, como si podemos trabajar o no, dependiendo del proyecto que nos hayamos planteado, ¿no? Si requiere, tiene unas exigencias técnicas mayores de lo normal. Y bueno, estamos hablando de todos los elementos que componen la matriz, the matrix, la matriz de nuestra investigación. Y bueno, y en último lugar, tenemos de los elementos que hay que considerar son los riesgos físicos y los digitales, por supuesto. Sobre todo en un país como Venezuela, donde
bueno, existen tantas amenazas y tantos riesgos donde, bueno, no existe acceso a la información pública, hay una enorme censura y aparte de eso, los periodistas están en el ejercicio de su profesión, pues constantemente amenazados. Y además de esos riesgos están todas las amenazas digitales. Una de los grandes males que padecen los medios digitales en Venezuela hoy en día, por ejemplo, son los bloqueos. Es la manera como se ha logrado para que al final el público, la audiencia no se entere de los temas que estamos tocando. Entonces, y esto también ya se ha registrado todos los casos de vulneración pues, de datos personales, de todos los ataques, los sistemas, toda la estructura de espionaje que se ha tejido a lo largo del continente para vigilar a los periodistas. Y bueno, todos estos factores hay que tenerlos en cuenta cuando vamos a trabajar, a comenzar una investigación. Hay que ver qué tan seguros digitalmente hablando estamos, qué tan blindados están nuestros equipos y cómo manejamos nuestras comunicaciones. Todo eso hay que evaluarlo y también exigirlo a la hora de conformar los equipos de investigación. Como les decía al comienzo, la planificación es vital en el periodismo de investigación, porque cuando se emprenden todos estos trabajos de gran envergadura que van a implicar, a demandar todo nuestro esfuerzo y nuestro tiempo, es fundamental planificar desde un comienzo. Y esto pasa desde eso, de armar la matriz hasta hacer la entrega o el diseño pues, de un cronograma en el que establezcamos los tiempos en los que vamos a trabajar, los tiempos de entrega, los tiempos de desarrollo del trabajo, de la cobertura, de las entrevistas. Todo esto tiene que estar planificado. Esto no quiere decir que sea bueno, escrito en piedra. Puede ser flexible dependiendo bueno, de los contratiempos que se puedan presentar, pero sí va a permitir tener una guía, ¿no? Una estructura de nuestro trabajo, de todo lo que es el desarrollo pues, de la investigación. Y aparte de eso, muy importante, es también pensar en un presupuesto. Esto también lo tenemos que tener diseñado desde el comienzo, porque debemos tener claro con cuántos recursos contamos y cuánto vamos a necesitar para poder desarrollar y llevar a cabo nuestra investigación. Así que, bueno, reitero una vez más, la planificación es fundamental para el periodismo de investigación. Así que bueno, nos vemos en la próxima sesión y no se olviden de contestar al cuestionario.